una carta muy importante. Bueno, todas las cartas en el Nuevo Testamento y epístolas son importantes, pero esta es peculiar porque realza la persona de Jesucristo, su obra. Habla mucho de la superioridad de nuestro Rey llamado Jesús en esta carta. Así es que pues yo espero que el Señor hable a nuestras vidas. Le hemos titulado a esta serie precisamente la superioridad de Cristo. ¿Cómo se llama esta serie? La superioridad de Cristo. Y bueno, pues el día de hoy nada más vamos a ver 4 versos en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Y también, si tú tomas notas, por favor toma nota del título de esta charla: Cristo, la suprema revelación divina. Ahí en casa, toma tu Biblia, toma tu libreta de apuntes y escribe el título. Y bueno, pues vamos a orar por los hombres, por las mujeres este sábado, y vamos a orar también porque Dios nos ayude en medio de esta serie que vamos a comenzar. Padre, oramos por corazones abiertos para este sábado, Señor. Padre, pedimos que personas nuevas vengan, Señor, a este lugar con el propósito de ser edificados, con el propósito de tener un encuentro contigo, con el propósito de que tú nutras sus vidas. Padre, yo oro para que este plan y propósito tuyo se cumpla, Señor. Sabemos que la razón por la cual, Señor, hacemos estas actividades es para que tú seas revelado a los corazones, para que tú, Señor, seas glorificado en medio de las vidas. Señor, yo oro por conversiones genuinas. Yo oro, Señor, por personas que vengan al conocimiento tuyo a través de estas actividades y a través de estos estudios como el del día de hoy, Señor. Padre, bendice tu iglesia, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues antes de empezar a estudiar el contenido de esta carta, quiero hablarte de ciertos detalles contextuales para entender mejor el mensaje de la carta a los Hebreos. Yo no sé si tú ya lo ubicaste ahí en tu Biblia. Si traes Biblia de papel, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos está casi al final del Nuevo Testamento. Y bueno, pues si tú ya leíste o ya ubicaste los primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, ya te diste cuenta que esta carta no tiene la típica introducción de una carta tradicional. Es esa introducción que va directo al tema. No está empezando con el típico saludo del autor, y sobre todo no menciona los destinatarios. Así es que esto nos lleva a una primer dificultad en cuanto a esta carta. No se puede determinar a ciencia cierta quién escribió la carta a los Hebreos. Hay varias conjeturas, te voy a dar 3 nada más. Unos creen que esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen, bueno, pues esta carta para mí la escribió Pablo. Otros dicen, no la escribió Pablo por diferentes razones, la manera en que está escrita, mira que la manera en que está redactada la carta, y no sé, no es la forma en la que escribe Pablo. Otros dicen, tal vez fue Bernabé, su compañero de milicia, su compañero fiel en los viajes, tal vez él sí la escribió. Pero otros también dicen, no, tampoco fue Bernabé, tal vez fue otro hombre llamado Apolos. Yo no sé si tú has leído la historia de la iglesia en Hechos capítulo 18, sobre todo ahí se menciona de este Apolos, un varón elocuente, un varón muy versado en las escrituras, un varón conocedor del Antiguo Testamento, un hombre que confrontaba, un hombre que estuvo en la iglesia de Éfeso y que después pasó a Corinto, y allí estuvo en el periodo cuando Pablo estaba llevando a cabo su tercer viaje misionero. Entonces ahí está la lucha de establecer quién lo escribió. La verdad que no lo sabemos. Así es que el autor es anónimo, y así lo vamos a estar manejando durante todo nuestro estudio. No podemos afirmar quién le escribió, pero aunque no podemos afirmar quién escribió Hebreos, lo cierto es quien lo haya hecho, la verdad, era un experto en la ley, era un experto en el Antiguo Testamento. Te voy a decir por qué. Porque en el Nuevo Testamento, el libro, la carta de Hebreos, es la carta
que más referencias tiene del Antiguo Testamento. Se pueden contar hasta 82 referencias del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído esta carta a los hebreos? A ver, levanta tu mano. ¿Sí? Híjole, muy poquitos. Vamos a hacer algo, y esto es tarea para todos. ¿Podemos leer esta carta en la semana? A ver, yo sé que ya llevas tu tiempo devocional, yo sé que ya llevas tu lectura sistemática, lectura en un año, no sé cómo lo lleves, si sea libro por libro, pero te invito a que puedas profundizar en estos días. En la medida que vamos avanzando en este estudio, te invito a que leas Hebreos. Te invito a que leas Hebreos, te invito a que medites previamente en cada semana. Vamos a ir avanzando poco a poco, verso a verso, pero te invito a que profundices tu conocimiento en esta carta. Y yo creo que va a ser más rica, va a ser más nutrida la charla que podamos tener aquí, porque ya vas a tener pues obviamente el contexto de lo que se va a estar hablando. Entonces decíamos, quien escribió esta carta realmente era un hombre que realmente conocía la ley, conocía el Pentateuco a plenitud. Y ojo con esto, recuerda, tú y yo tenemos la Biblia ahorita completa. Tú la puedes hojear, puedes abrir cualquier parte de ella, puedes meditar en ella, pero quiero que sepas que en la antigüedad las personas, quizás como el autor de Hebreos, no tenía los rollos a su alcance. Entonces todo lo que una persona podría obtener o podía conocer de la ley era mayormente algo memorizado. Entonces eso es digno de mención. Te voy a decir por qué. Porque el autor de Hebreos menciona mucho el Antiguo Testamento y tal vez no tenía la Biblia, no tenía los rollos con él. Entonces esto lo hace un hombre preparado, un hombre que profundizaba en la palabra, un hombre que pudo entender a plenitud todo lo que habla el Antiguo Testamento y cómo es que en Cristo todo eso se cumple. ¿Me está siguiendo con esto? ¿Sí? Entonces no se sabe cuándo se escribió a ciencia cierta también, pero muchos creen que fue en el año 67 al 69. Lo que sí sabemos es que se escribió desde Roma. ¿Por qué? Porque al final de la carta dice este saludo, al final de la carta dice: los de Italia los saludan. Entonces en alguna parte de Roma por ahí hay un saludo. Entonces no sabemos a quién está dirigida exactamente. Lo que sí sabemos es que está dirigida a una comunidad de judíos. Un comentarista dijo esto: la carta a los hebreos es escrita por un hebreo para una comunidad de hebreos. Entonces sabemos que está dirigida a personas judías, con el propósito, y este es el propósito, y espero, si estás tomando nota, esto es importante para que lo notes. ¿Cuál es el propósito de la carta de Hebreos? Es un llamado a la fidelidad a Cristo. Escribe eso. ¿Cuál es el propósito de la carta a los hebreos? Es un llamado, es una exhortación a permanecer fieles a Cristo. Hebreos es básicamente un sermón que exhorta a los desalentados cristianos por la persecución y pues prácticamente les exhorta, les ayuda, les anima a continuar fortalecidos en Jesús. Les anima a perseverar en la fe en Jesucristo a la luz de la completa superioridad de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. También Hebreos es una llamada de atención a aquellos creyentes que en su desánimo han dejado de ser consistentes con su fe y están regresando a la vida de pecado de donde el Señor les sacó. El autor, vas a poder notar que constantemente está haciendo uso de estas palabras como: por tanto es necesario, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, temamos pues. O sea, es una constante exhortación del autor hacia el lector: no te desanimes, no decaigas. Y expone algo del Antiguo Testamento y lo aplica a la persona de Jesús, como esta figura del Antiguo se cumple en Cristo, y dice: por lo tanto, no temas. Anímate, no desfallezcas, no te deslices en la fe. Camina, sigue adelante, no bajes la guardia.
cree en el Señor, porque Él es superior a todas las cosas que tú has conocido anteriormente. Por lo tanto, tenemos esperanza, tenemos firme confianza en Él. No sé, hablar de desánimo en la antigüedad, con todo lo que ellos estaban viviendo en persecución, es algo que realmente nos pega a nosotros hoy. ¿Te has desanimado algún día? ¿Te has desanimado? A ver, ¿hay alguien aquí que se ha desanimado en algún momento? Lee Hebreos, por favor. Lee Hebreos, dile a tu vecino, lee Hebreos. Lee Hebreos, por favor. Esto te va a ayudar, esto va a aumentar tu fe, esto te va a anclar, esto te va a llevar a un entendimiento claro de realmente quiénes somos en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Por favor, yo sé que las circunstancias han cambiado y no son las mismas en este tiempo de cuando se escribió esta carta. En este momento había persecución y no quiero en ningún sentido demeritar cuando se escribió esta carta, porque realmente los cristianos estaban sufriendo, los cristianos estaban desertando de la fe debido a esa persecución. Y nosotros tal vez no estemos enfrentando persecución, pero la naturaleza humana es la misma, tendemos a desanimarnos. Por favor, busquemos al Señor. Y yo sé que esto de la pandemia, yo sé que esto de la violencia, yo sé que esto de la economía muchas veces tiende a desanimarnos. Muchas veces nos lleva a dejar de congregarnos. Muchas veces nos lleva a no buscar a Dios, nos lleva a no orar como orábamos antes, nos lleva a no buscarlo a Él en su palabra. Eso es un desánimo que tú tienes que atender y no tienes que permitir que este siga aumentando. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a consecuencias desastrosas. Tienes que hacer algo. Y sabes, el Señor aquí en Hebreos nos habla de una manera preciosa. Esta carta se puede dividir en dos partes. Es bastante sencillo el bosquejo. En la primera parte se puede denominar la primera parte teológica y la segunda parte es práctica. La primera parte está compuesta de los primeros 10 capítulos. Si es una forma en que lo podemos examinar esta carta, va a ser a través de dos partes, la parte teológica y la parte práctica. Y en los primeros 10 capítulos, que es la parte teológica, aquí vamos a ver a Cristo, que es por mucho superior, y el cumplimiento de toda figura del Antiguo Testamento. Y esto es lo que hace especial a esta carta. Resalta, mejor dicho, resalta constantemente la superioridad de la persona y obra de Cristo. Déjame darte algunos ejemplos, porque prácticamente en los primeros 10 capítulos estos son los argumentos que el autor está hablando constantemente. Esto es necesario para que nosotros podamos comprender hasta cierto punto la belleza de esta carta. Sabes, aquí en este libro de Hebreos o carta de Hebreos, Cristo es superior a los profetas, y lo vamos a ver en los primeros 3 versos. Cristo es superior a los ángeles, y lo vamos a ver hasta el capítulo 2, verso 18. Cristo es superior a Moisés hasta el capítulo 4, verso 2. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior al sacerdocio levítico. Cristo es nuestro sumo sacerdote que ejerce sus funciones en un santuario superior por medio de un nuevo pacto y mejor que el antiguo, basado en mejores promesas. Esto es lo que nos habla la primera parte, la parte teológica. Hebreos es el único libro en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor Jesucristo es presentado en su posición como sumo sacerdote. ¿Sabías eso? ¿Cuántos sabían esto? Que esta es la única carta que exalta a Cristo en su función, en su ministerio como sacerdote del hombre. Favor de la humanidad se presenta para interceder por nosotros. Hebreos explica ampliamente el ministerio sacerdotal de Cristo, el Hijo de Dios, pues se presenta como intermediario y sacrificio suficiente que redime al hombre de su pecado. Esto es la primera parte del libro de Hebreos. Hebreos también dice que todo lo que habla el Antiguo Testamento se cumple en la persona y obra de Jesucristo.
La segunda parte, los capítulos 11 al 13, avanzando, en la segunda parte que es práctica de esta epístola, aquí se ve que Cristo nos proporciona mejores beneficios y responsabilidades. En la parte práctica, Cristo, que nos muestra, el autor de Hebreos, que nos muestra acerca de la persona de Jesús, que nos da mayores beneficios, pero también nos da responsabilidades en nuestra vida cristiana como hijos de Él. Nos habla el capítulo 11, el salón de la fe, el capítulo de la fe, como tú le quieras decir, pero en el capítulo 11 nos proporciona o nos habla acerca de la fe, cómo es que hombres en la antigüedad caminaron en fe, lo que Dios al incentivarles con esta fe les usó, cómo ellos llegaron a hacer cosas increíbles para el Señor. Este capítulo nos proporciona ejemplos alentadores de los héroes de la fe de Dios, quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades y circunstancias adversas. También en el capítulo 12 se enfatiza acerca de la esperanza. Nos debemos de mantener firmes y nuestra confianza está en aquel que es el autor de nuestra fe. No importa las circunstancias que estemos atravesando, Dios nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque Él está con nosotros y nos ha dado un reino inconmovible. Di conmigo, un reino inconmovible, iglesia. No estamos caminando a la deriva. No estamos caminando a tientas, tenemos una fe firme y nuestro Dios establece un reino que nadie lo puede quitar, un reino que nadie puede ir en contra de él. Y eso es algo que al leer Hebreos se afirma en nuestros corazones, es como que algo se graba en nuestro corazón. Así es que, por favor, quiero incentivarte una vez más, lee Hebreos con ese corazón dispuesto a ser animado, fortalecido en tu fe. También en el último capítulo, en el capítulo 13, se habla mucho acerca del carácter práctico del creyente, la vida secreta de los creyentes, la vida social de los creyentes, la vida espiritual del creyente, y también pues se termina la carta con una bendición increíble. Así es que el escritor de Hebreos nos entrega una parte doctrinal y una parte práctica. ¿Sí? Podemos decir también que esta epístola es una epístola tanto pastoral como de enseñanza, porque trae mucha doctrina. Entonces vamos a empezar ahora sí, después de estos minutos que tomamos para dar el bosquejo de la carta y la introducción a la carta. Vamos ahora a empezar con el primer verso. Y no lo voy a leer todo, pero quiero darte un primer aspecto en la primera expresión de cómo inicia la carta a los hebreos. A ver, quiero saber nada más cuántos me están siguiendo con esto. ¿Sí? ¿Estás aquí? Ok, bueno, vamos al primer punto. El Dios que se comunica. ¿Sí? Ese es el primer punto que quiero hablarte en la primera expresión. Simplemente tres palabras. Verso 1, así es como inicia la carta a los hebreos. No hay presentación, no hay saludos, no hay autor, no hay destinatario. Simplemente empieza directamente con estas palabras: Dios habiendo hablado. Di conmigo, Dios habiendo hablado. Ahí está. Así empieza hablando el libro de Hebreos, valga la redundancia. Esta declaración contundente asume dos cosas. Número uno, la existencia de Dios. El autor de Hebreos no pierde el tiempo diciendo o explicando la existencia de Dios, simplemente asume la existencia de Dios, porque los destinatarios obviamente eran judíos convertidos. Entonces simplemente les dice a estos judíos: Dios ha hablado. Esa es la segunda suposición. Dios ha hablado. O sea, es primero, Dios existe, Dios es real, Dios realmente está en control de todas las cosas. ¿Quieres anotar, por favor, Salmos 14:1?
Y sabes, es necesario que tú y yo sepamos versos como este. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas allá afuera, especialmente, obviamente no, la palabra no tiende a denigrar a una persona con conocimiento, pero sí es una constante, sí es algo común que una persona estudiada, una persona científica se envanezca por ese conocimiento y se aleje de Dios. ¿Sí? Las personas intelectuales, las personas que creen que conocen mucho, que son de ciencia, que son de física, que son de química, que son letrados en diferentes campos, normalmente la tendencia es que el corazón se envanece cuando tienen tanto conocimiento y dicen, no, Dios no existe. Y Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Así es que el salmista habla precisamente a aquel necio que dice Dios no existe. Pero la verdad es que sí existe. Y Él está obrando y Él está haciendo cosas increíbles. Aunque tú y yo no lo veamos, Él está trabajando en un plan eterno, en un reino inconmovible. La segunda suposición, como les había dicho, es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios habló a un hombre llamado Noé. Dios habló a un hombre llamado Abraham. Dios habló a un hombre llamado Moisés. Y siglos después habló a un David. Y lo que tú y yo podemos saber acerca de todas las cosas que Dios habló con cada uno de estos hombres es que no fue lo mismo. Dios habló cosas con Moisés al darle la ley que no habló con David. ¿Estás conmigo en esto? ¿Sí? Dios habló cosas con un Abraham, promesas que no se las dio al rey David. Dios habló de diferente manera en diferentes tiempos a diferentes personas. ¿Sí? Porque nuestro Dios habla. Nuestro Dios se comunica. Nuestro Dios extiende su plan y lo va revelando paulatinamente. Y tal vez Abraham no entendió todas estas promesas que él recibió. Tal vez Moisés no entendió el porqué de toda la ley. Tal vez David no entendió muchas cosas acerca de buscar al Señor y establecer un tabernáculo. Pero realmente Dios a través de su Espíritu Santo estaba hablando cosas que tú y yo ahorita podemos entender de una manera perfecta o amplia, o podemos profundizar en ellas. Así es que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y los profetas, estamos estudiando profetas menores, ya por lo menos tienes grabados algunos nombres ahí. Y otros muchos más profetas que están aquí en el Antiguo Testamento. O sea, Dios se le apareció en sueños a un Abraham, pero a un Moisés le dio la ley. Y más tarde Él hizo ciertas promesas a un Josué. Usó profetas para que exhortaran a su pueblo y anunciaran a su pueblo la venida de un rey mesiánico. Dios habla a través de sueños, o habló a través de sueños. Él habló a través de la ley, habló a través de diferentes tipos y figuras, habló a través del ritual, habló a través de la historia, a través de la poesía, a través de la profecía, y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en el transcurso de un periodo largo de tiempo. La voz de Dios es audible también el día de hoy. La voz de Dios es audible el día de hoy. Dios nos habla a nosotros como hijos, como iglesia. Y ¿sabes qué? Debemos de ser sensibles a su voz, iglesia. Debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Pero déjame aclararte algo importante aquí. Dios habla, sí, es verdad. Dios nos habla. Pero algo importante que quiero aclararte aquí en este punto es que nosotros debemos de ser sensibles a su voz. Y Dios ha hablado a través de su palabra escrita. Di conmigo, su palabra es la voz de Dios en mi presente. Su palabra es la manera en que Dios habla a nosotros, a nuestras vidas. ¿Sí? Él nos ha dado su palabra y nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos ser dirigidos por Él. Y aquí en su palabra está revelada toda su voluntad.
déjame profundizar un poquito más en esto. Dios nos habla sin formas místicas. Dios nos habla de una manera natural y no necesariamente tienen que ser con nuevas revelaciones, que muchas de ellas pueden contradecir la palabra de Dios. Dios nos habla, o Dios te habla a ti y a mí cuando estamos en las mañanas o en la madrugada o en cualquier parte del día, y yo abro su palabra y puedo ver que un verso me confronta. Ahí Dios me está hablando. ¿A alguien Dios le ha hablado de esta forma? ¿Sí? ¿Sí? Ahí Dios me está hablando. Cuando esta palabra me fortalece, tal vez las cosas no van bien y el Señor me da una palabra, me da una esperanza a través de ese verso, a través de esa vida, de esa persona que estoy leyendo. No sé cómo Dios esté obrando en tu vida, pero lo cierto es que tienes que inclinar tu oído al Señor, porque el Señor habla. O en un tiempo de oración que te lleva a soltar esa ofensa, ahí el Señor te está hablando, está tratando con tu corazón y el Señor se está comunicando contigo. Ahora, esto no significa que Dios no puede hablarme en un sueño como lo hizo con los sabios del oriente o con José. Esto no significa que Dios no puede hablarme a través de una visión como lo hizo con Pedro, que estaba en esta ciudad en la costa llamada Jope, y ahí tiene en la azotea en su tiempo de oración, tiene una visión de un manto que bajaba y que le dijo: Pedro, mata y come. Yo no estoy diciendo ni estoy negando que Dios no puede hacer cosas, pero déjame decirte algo: no es la regla, no es la norma. Dios es soberano y Él puede hablar de la forma en que Él quiera. ¿Sí me explico? Dios puede hablar de la manera que Él quiera a quien quiera, porque Él es Dios todopoderoso, Él es el omnipotente. Yo no estoy tratando de decirte con esto que estamos limitando a Dios, claro que no. Dios puede obrar de la manera que Él quiera, pero no es una regla. ¿Sí me explico? Dios nos habla. Dios nos habla. Dios nos habla. Así es que mismo Pablo, ¿te acuerdas? Que él estaba en su viaje misionero, no sabiendo para dónde ir, y él recibió de noche una visión donde vio a un varón macedonio que le dijo: Pablo, ven, ayúdanos. Pablo, ven. Y ahí fue cuando supo: es el Señor hablando, me tengo que ir. Pero escúchame, son tiempos específicos. Con esto yo te quiero decir que no siempre tenemos que andar buscando el sueño, no tenemos que andar buscando esa revelación, no tenemos que andar buscando esa visión. Tengamos cuidado con esas palabras que de una manera coloquial decimos, o por pura jerga cristiana decimos: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Sí, Dios se revela, Dios habla, sí, Dios nos dice cosas. Pero muchas veces el abuso de estos términos es que yo soy el súper espiritual, yo soy el súper apóstol, yo soy el súper cristiano, yo sí leo mi Biblia, a mí sí Dios sí me habla. No tengamos en poco estas expresiones y no abusemos de ellas, porque muchas veces en un inconverso va a decir: caray, ¿cómo le hago para que Dios me hable así como tú? Y esa persona ya no se centró en buscar la voz de Dios, en buscar esa palabra que le lleva a una confrontación, que le lleva a Cristo, sino va a andar buscando esa revelación antes que ir delante de su Creador y decir: Señor, perdóname. Si me está siguiendo con esto, Dios habla muchas veces, de muchas maneras. Dios habla a su iglesia, pero ten en cuenta, Él puede hablarte de la manera que Él quiera, pero ya habló en su palabra. Si busquemos la voz de Dios, mas no busquemos las formas místicas o sobrenaturales, porque si no, no vale la voz de Dios. No, así no funciona. Ocasiones especiales sí, el Señor habló de esa forma, pero yo me puedo sentar en la mañana, leer la Biblia y tal vez no ser ministrado, o tal vez sí ser ministrado por el Señor. No sé, yo sé que hay devocionales en los cuales tú entras igual, sales igual que como entraste. Suele pasar también. Pues no sé qué pasó, pero de que el Señor hace algo con esos nutrientes de su palabra, créemelo, el Señor lo hace.
porque en su momento ese espíritu se está fortaleciendo. Sé fiel al Señor en esos tiempos. Sé fiel al Señor en esos tiempos y Él te va a hablar. Pero no esperes siempre buscar o escuchar la voz de Dios a través de esta forma. Bueno, ya tomé mucho tiempo aquí, pero yo quiero decirte que el Señor ha hablado de muchas formas y muchas veces. Punto número 2, Cristo es la suprema revelación divina. Cristo es la suprema revelación divina. Vamos al verso 2 en la parte A. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Después de 400 años de silencio, cuando el cumplimiento del tiempo llegó, en estos últimos días que son inaugurados con la venida de Cristo, Dios envió a su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios fue perfecta. Por eso es que decimos que Cristo es la suprema revelación divina. Cristo, fíjate lo que dice un comentarista con respecto a lo que Dios ha hablado a través de Cristo. Cristo es antes de la historia, está en la historia, es superior a la historia y es la meta de toda la historia. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios de manera oportuna, no de manera accidental, no de una manera circunstancial, todo está puesto en el lugar correcto cuando se trata del Señor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en este sentido, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, a todos los profetas, a todos los padres. Todo lo que se habló con ellos tuvo su sentido, tuvo su uso, tuvo su propósito en su tiempo. Pero lo que Dios ha hablado a través de Jesucristo, a través del Evangelio, eso es la meta final, ese es el cumplimiento de todo. Por eso Él es la suprema revelación divina. Jesús es esa palabra final de Dios para nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, verso 25. Bueno, vamos adelante. Verso 12, verso 25 dice así: mirad que no desechéis al que habla, hablando acerca de lo que Dios ha hablado a través del Hijo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Así es que no deseches lo que Dios ha hablado a través de la persona de Jesucristo, que es la palabra final, que es lo que Dios desea hablar al hombre de una manera definitiva. Punto número 3, y con esto vamos a cerrar. Vamos a ver los versos 2 en la parte B hasta el 4, y aquí vamos a cerrar. Vamos a leer estos versos. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por quién asimismo el universo? ¿Por quién asimismo hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es que aquí vamos a ver en estos versos, último punto de este bosquejo, la preeminencia de Cristo. Ponle ahí, punto número 3 en estos versos, la preeminencia de Cristo. Y aquí se nos muestra nuevamente la superioridad del Hijo en 7 declaraciones inigualables. Estos versos hablan de una descripción de la gloriosa persona de Jesucristo. Así es que vamos a ver el punto número 1, y tenemos que ir rápido con esto porque ya estamos en tiempo. 7 aspectos de la persona de Jesús.
7 aspectos. Aquí en estos versos, 7 aspectos de la persona de Jesús que nos hablan de su preeminencia. Él es antes que todo, ¿sí? Entonces, punto número 1 dice heredero de todo. Heredero de todo. ¿Por qué el autor de Hebreos ve a Jesús como el heredero de todo? Muchos de ustedes dirán, bueno, porque Pablo dice en una escritura que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Sí, es verdad, es el primogénito. Pero en realidad sabemos que Él es el heredero de todo bajo esta realidad. El primer Adán, a causa del pecado, perdió el dominio que Dios le había entregado sobre las cosas creadas, ¿cierto? Pero en el segundo Adán, que es Cristo, es recuperado todo. Entonces Dios, a través de Cristo, recupera lo que se perdió en el Edén. Así es que, y Dios no solamente en Cristo recupera lo que se perdió en el Edén, sino mucho más que eso. Por eso es que Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad y se constituyó el segundo Adán, al cual le pertenece todo. ¿Puedes anotar Romanos capítulo 8 verso 17? Pablo identifica a Jesús así: y si hijos, hablando de ti y de mí, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta palabra de coherederos no es que cada quien recibe su parte. Esta palabra nos lleva a que si Cristo es el heredero, dueño de todo, a Él se le entrega toda esa herencia y Él administra esa herencia para ti y para mí. Así es que por eso es que Él es heredero de todo, porque Él recupera lo perdido y mucho más que eso. Él se identifica con nosotros en nuestra humanidad y recupera lo que se perdió en el Edén. ¿Está claro esto? Heredero de todo. Por eso es que Dios le constituye por encima de todas las cosas. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Punto número 2, la siguiente descripción o declaración acerca de la persona de Jesús es: por quien asimismo hizo el universo. Obviamente esta expresión hace referencia a que gracias a Jesús la creación de todas las cosas fue posible. Tú puedes leer Juan 1:3, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero otra aclaración aquí: la palabra para universo es la palabra traducida en otras Biblias como mundo, y la palabra original, esto no es una clase de hebreo, simplemente son datos que muchas veces explicamos para darle más fuerza o entender más las expresiones que encontramos en la Biblia. La palabra original es aion, significa edades. Así es que la frase diría: por quien asimismo hizo las edades. ¿Qué significa esto? Esta idea proyecta que Dios es más que creador, atribuye propósito a todo. Escúchame en esto. El autor de Hebreos está diciendo que Jesús es quien hizo a sí mismo el universo, y sí, se refiere a las cosas creadas, pero también se refiere o da más inclinación a que Él no solamente creó todas las cosas, sino que Él creó todo y que le dio propósito a todo. Él tiene un programa donde no solamente creó el universo y ya, sino que Él es autor de las edades. Punto número 3 o atributo número 3 o descripción número 3: siendo el resplandor de su gloria. Sabemos que nadie ha visto a Dios, nadie, pero ahora sabemos acerca del Dios invisible por medio de Jesucristo. Así como los rayos del sol con su calor y luz nos hablan del sol físico, así el Señor Jesús nos revela a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, dice aquí. Cristo es la revelación de este Dios invisible. Colosenses 2:9, porque en Él habita, escucha esta palabra, corporalmente, en Él habita, en Jesucristo,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo ahí? Cristo es corporalmente ese Dios divino, ese Dios glorioso. Ese es el Dios eterno que se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cualidad o declaración número 4: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios se constituye a sí mismo en su palabra no solamente como el creador de todas las cosas, sino también, ¿sabes cómo? Como aquel que sustenta todas las cosas. ¿Conoces leyes que regulen nuestro planeta, como la gravedad? ¿Por qué el mar no se sale de sus límites? ¿Por qué hay cosas que científicamente quizás tú y yo no podamos explicar del todo, pero hay cosas que están funcionando en este momento? Y sabes, eso es gracias al Señor. ¿Por qué la tierra sigue orbitando sobre su eje? ¿Por qué la luna no se separa de la tierra? ¿Por qué el sol no se aleja de nosotros? ¿Por qué todo está en su lugar? ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que sustenta todas las cosas. Hay alguien que sustenta todo. O sea, Dios no solamente es creador de todo, sino que por su palabra todo es sostenido, todo es mantenido, todo no se destruye, porque Él está en control, Él está en supervisión, Él sigue actuando. Y tú y yo no lo percibimos, tú y yo no lo vemos. Pero créemelo, dicen que el universo se expande, pero ¿por qué no pone en peligro lo que ya está? No lo entiendo y no lo sé, y no estamos aquí para debatir esto, pero lo único que sé es que Dios sustenta todas las cosas. Y esto no es dogma, es algo que podemos ver en la realidad, ¿sí? 5. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya sabemos que Él es el que logra nuestra purificación de nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados, Él purificó nuestra maldad, Él pasó a través del castigo por el pecado que había en ti y en mí. Él fue el sustituto, Él fue el que fue crucificado en esa cruz para que tú y yo fuésemos liberados. Él es nuestro Salvador. Así es que Él es el único que efectúa la purificación de nuestros pecados. Es su sangre la que nos limpia. Número 6. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús en su cuerpo glorificado, ahora en este momento está sentado a la diestra de la majestad. Él llevó consigo una gloria que antes no había en ese trono. Y ¿sabes cuál es? Ese cuerpo glorificado, que se pueden ver las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Él está sentado a la diestra de la majestad. Él derramó su preciosa sangre para que tú y yo podamos tener vida ahora. Él está sentado debido a que ha completado fielmente la obra de redención que recibió del Padre. Todo está completo y ya no necesita hacer nada más. Por eso Él está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por la iglesia, está guiando a la iglesia, está orando por la iglesia. Y Dios, Jesucristo, es quien nos ayuda en nuestro diario vivir. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Un comentarista dijo en cuanto al ministerio de Jesús lo siguiente: Él murió aquí en la tierra para salvarnos. Él vive allí en el trono para mantenernos salvos. Él tiene un ministerio de intercesión en el día de hoy, un ministerio pastoral, un ministerio para disciplinar a los suyos. Él está interesado en aquellos que le pertenecen. Y por último quiero darte la última declaración acerca de la persona de Jesús. Número 7, hecho tanto superior a los ángeles.
Los ángeles, iglesia, con esto cerramos, perdóname por el tiempo. Los ángeles son mensajeros de Dios y fueron usados por el Señor en el Antiguo Testamento y cumplieron, pues están para cumplir la voluntad de Dios. Pero déjame decirte esto, son criaturas creadas. Así que Jesucristo es mucho mejor que los ángeles. Los ángeles, otra aclaración, no están conectados a la iglesia. Despójate de esa idea tradicionalista de que cada persona tiene un ángel. No tenemos ángeles que te cuidan, no tienes un ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, porque tienes el Espíritu Santo. No ocupas un ángel. No tenemos ángeles, ni nuestros hijos tienen ángeles en ese sentido. Así es que no pensemos que cada uno de nosotros va en el carro y hay un montón de ángeles ahí cuidándonos. Esa idea salió más de la iglesia tradicional, donde se empezaron a pintar muchos ángeles y pues a alguien se le ocurrió pintar un ángel con un niño y pues ya salió la idea de que todos tenemos un ángel. En realidad eso no hay fundamento. Los ángeles son mensajeros de Dios, pero los ángeles son inferiores a Cristo. Tenemos a Cristo, iglesia. Cristo es mayor que los ángeles. Así es que ponte de pie, por favor. Te invito a que oremos. Te invito a que sigamos profundizando día a día acerca de la preeminencia de Jesús. ¿Quieres glorificar a Dios en una oración que nos lleve a declarar la grandeza de Dios? Lee Hebreos, lee los Salmos también, pero lee Hebreos y te vas a enamorar cada vez más de la persona de Jesús. Te vas a dar cuenta de su superioridad, te vas a dar cuenta de su supremacía en cuanto a la revelación que Dios ha dado a nosotros como hombres. No hay otra revelación mayor que la persona de Jesús. Y tú y yo debemos de conocerlo todos los días. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y no hay bien mayor que conocer a Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada una de las vidas aquí en este lugar, Señor. Padre, bendice nuestro regreso a casa. Pero Padre, yo te pido que en esta misma noche muchos, si no es que todos de los que estamos aquí, doblemos rodilla delante de ti y realmente busquemos de una manera, Señor, apasionada tu rostro, que realmente podamos comprender de una manera completa quién eres tú, porque Padre, sabemos que tú te has revelado ya en tu palabra y tú nos muestras a través de tu escritura quién eres tú y la obra de tu Hijo en la cruz, esa obra de salvación tan grande que ha sido efectuada en favor de nosotros. Padre, llévanos a un entendimiento completo de la persona de Jesucristo. Apaciónanos, Señor, por más y más de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por una iglesia entendida. Yo oro por una iglesia que tiene conocimiento de ti. Yo oro por una iglesia que realmente, Señor, te anhela. Yo oro por una iglesia. Levanta corazones en este lugar. Levanta